Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno. ¿Cómo están en este mediodía de lunes? Hoy me quedé remolón. Eh, Siempre los lunes trato de descansar un poquito más. Y, y quiero continuar con la lección número 19 de este discipulado que estamos haciendo aquí en la congregación. Y el título de esta lección se llama Principios a poner en marcha, parte 1. Sí, porque son 4 los principios que vamos a tratar de poner en marcha a través de estas lecciones, pero hoy vamos a ver solamente 2. Así que quiero invitarte a que podamos leer una palabra que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, de Marcos del 1 al 5. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él uno trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Esto es palabra del Señor. Esto es una historia muy linda, muy apasionante, ¿no? Pero vamos a ver en esta mañana, en este mediodía, vamos a ver 2 principios. Y el primero que se pone en marcha en esta lección es el principio de la compasión. Amén. Cuando uno habla de compasión, no habla de lástima. O sea, muchas veces pensamos que tener compasión es tener lástima de alguien. Es que tener lástima de alguien no genera nada en nosotros, sino solamente un proceso de tristeza. La definición de la Real Academia Española es un sentimiento de pena y de ternura y de identificación de los males de alguien, ¿no? O sea, que es un proceso de tristeza, de ternura, y que identificamos el mal de alguien nada más. Es identificación. Ahora, puede ser también, en otra definición, un sentimiento de tristeza que produce el ver el padecer de alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento y remediarlo o evitarlo. Pero según la Biblia es un valor cristiano. Amén. Así que, según la Biblia, este principio es un valor cristiano. ¿Por qué? Porque la definición de compasión, según la Biblia, dice que esta palabra deriva del hebreo, ¿sí? De la palabra raham, que indica muestra de misericordia. Es una muestra de misericordia, así que quiere decir que esto es una acción. No es solamente identificar el mal de alguien, sino que es una acción. Entonces, no tengo que decir, pobrecito, que Dios lo ayude. Eso no tiene que pasar en la iglesia de Cristo, sino que tengo que movilizarme. Esta compasión me moviliza a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo que nosotros vemos aquí, que este hombre venía cargado por 4 personas en una camilla. Si venían más, la historia nos cuenta que venían unos hombres, que eran muchos, que eran varios. No sabemos precisamente la cantidad, pero sabemos sí que eran varios. Pero que hubo 4 que cargaban ese lecho, ¿no? Y que 2 iban adelante y que 2 iban atrás. Y fueron movidos a misericordia. Estos hombres fueron movidos a misericordia. Toda esta gente que se puso de acuerdo fue movida a misericordia y lo cargaron a este hermano, a este hombre que tenía un mal tremendo, que era el ser paralítico, y que los movilizó. Así que toda esa compasión que ellos sintieron por esa persona los movilizó y hizo que ellos se puedan poner de acuerdo, ¿sí? Y que avancen, ¿no? Y decidir llevarlo, porque la compasión los hizo decidir, llevarlo hacia el lugar donde estaba Jesús. Esto está en Marcos 2.3, lo que leímos recién. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Amén. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, lo llevaron hacia donde estaba Jesús. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, Dios nos habla de ser compasivos. Dice que los primeros cristianos, en el libro de los Hechos, los primeros de la iglesia primitiva cristiana,
dice que estaban juntos, que perseveraban en las oraciones, que partían el pan, que estaban unánimes, dice, y dice que tenían favor con el pueblo. Entonces ahí también me está hablando de una palabra de compasión, un hecho de compasión, tener favor con el pueblo. Amén. También esto nos habla en primera de Pedro 3.8, en primera de Juan 3.17, nos dice también que aquel que tiene bienes en este mundo y no es capaz de saciar la necesidad de alguien, es como que a Dios no lo ha conocido, ¿no? Entonces, si vemos nosotros en esta enseñanza de este día y en este primer principio, a nosotros el Señor nos muestra cómo debe ser la iglesia de Cristo y cómo debemos ser cada uno de nosotros. Y ese primer principio que tenemos que tener en cuenta es el de ser compasivos. Amén. Jesús era compasivo. Jesús tuvo compasión. Ahora, también generó en otro ámbito la compasión. Amén. ¿Por qué? Porque acá era en la necesidad de alguien que estaba dolido, que estaba con una afección física, o tal vez en los primeros cristianos eran movidos para poder solventar, para poder dar un alimento, para poder compartir. Pero en Jesús, en el Evangelio de Marcos también, pero en el verso capítulo 6:34 de Marcos, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Tuvo compasión el Señor, ¿por qué? Porque los vio a la gente desorientada, perdida, como ovejas que no tenían pastor, ¿no? ¿Y cómo vio la gente Jesús? La vio confundida. ¿Cómo ves vos a la sociedad hoy? ¿Cómo ves a la gente hoy? ¿Cómo te ves vos? ¿Cómo ves a tus hermanos? ¿No ves que la gente no tiene rumbo muchas veces? Bueno, esta compasión de Jesús generó que Él enseñe. Y esta compasión que nosotros como iglesia tenemos que tener, nos tiene que llevar a enseñar, nos tiene que llevar a discipular, nos tiene que llevar a dar una enseñanza clara de lo que es el Evangelio y de quién es Jesús. Y lo que puede hacer Jesús en la vida de las personas. Amén. Debemos enseñar el camino a la gente con mucha compasión, con mucho amor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la compasión es un principio a poner en marcha como iglesia, pero también la compasión es un valor cristiano. Nosotros vemos después que el punto número 2 es la cooperación. Cooperación. Entonces, la cooperación nos hace... Perdón, un segundo. Y la cooperación hace que nosotros nos pongamos de acuerdo. La cooperación también lo vemos en esta historia, donde esta gente que seguramente estaban juntos siempre, puede ser la iglesia que estamos hoy conviviendo como hermanos en Cristo, que Dios pone misiones en nuestro corazón, Dios pone situaciones. Tal vez esta gente vio la necesidad de este hombre y tuvo compasión de esta persona, ¿no? Que tenía esta parálisis. Pero ¿qué pasó? Lo llevó a ponerse de acuerdo y lo llevó a hacer algo. Lo llevó a ponerse de acuerdo en una misión, sabiendo que Jesús estaba en un lugar y que si ellos llegaban con esta persona a Jesús, Jesús podía hacer algo. Amén. Hubo cooperación. La iglesia de Cristo necesita de nuestra cooperación. ¿Cuánto dicen amén? Y esa cooperación tiene que ser en acuerdo. No puedo yo cooperar de la manera que yo quiero, como quiero, sino en acuerdo mutuo, como nos enseña Dios, y estando juntos, unánime, con un mismo sentir, que Cristo sea el centro. Amén. En Amós 3:3 dice que andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo. Mirá si estos tipos que llevaban a este hombre, ¿no?, decidían caminar uno para su lado, o uno tirar para adelante, el otro tirar. La pregunta sería, ¿qué habría sido
de la vida del paralítico. También en Corintios, en Filipenses nos enseña a que tenemos que ser compasivos y que tenemos que ser cooperativos, que nos tenemos que poner de acuerdo. A ver, si estos hombres, como te decía recién, no hubieran estado de acuerdo y hubiesen tirado el uno para un lado y el otro para el otro, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hubiese sido de la vida de este paralítico? Pregunto, ¿fue una misión esto? Para pensar, ¿no? ¿Qué hubiese sido del paralítico? Te decía recién, bueno, Dios opera milagros cuando hay acuerdo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando hay acuerdo, Dios opera milagros. Y acá hubo milagros, aunque después vamos a tocar otros 2 puntos de principios a poner en cuenta. Te dejo más o menos un resumen final. Hubo 2 milagros. Un milagro fue el de la salvación y otro milagro fue el de la sanidad. Porque cuando pudieron lograr llegar a poner a este hombre delante de la presencia de Jesús, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, la iglesia se había puesto de acuerdo para llevar a este hombre para que sea sano, pero Jesús le dijo que los pecados le eran perdonados. Qué tremendo, ¿no? Habrán quedado ahí pensando, ¿no? Estas personas, pero Jesús nos deja claro en esta historia qué tiene más importancia, si tiene más importancia la sanidad o si tiene más importancia la salvación. En este caso la salvación tiene más importancia. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. También Jesús en otra historia cuenta que mejor es entrar en el reino de los cielos con un miembro menos a que entrar en el infierno todito entero, ¿no? Así que qué tremendo que es esto. Yo te aliento en esta mañana a que vos puedas seguir adelante. Ya estamos llegando al fin. Lección 19, parte número 1, el título de hoy es Principios a poner en marcha, parte 1. Entonces yo te aliento a que puedas poner en marcha el principio de la compasión y el principio de la cooperación. Te aliento a que tengas una semana preciosa y que disfrutes de este discipulado práctico y que podamos salir fortalecidos en Dios, enseñados en Cristo y que la gloria de Cristo resplandezca en nuestra vida y en nuestros corazones, haciendo todas las cosas nuevas, haciendo todo lo que sabe hacer el Señor por nosotros, por nuestra familia y por nuestros hijos. Yo te bendigo y le doy gracias a Dios por tu vida. Nos vemos esta semana. Disfrutá de este tremendo discipulado que Dios ha puesto en nuestras manos.